Comenzamos la semana en América Latina en Venezuela. Tras las elecciones municipales del domingo, el oficialismo consolida su hegemonía en el país. El chavismo se impuso en 305 de las 335 alcaldías. También ganó la gobernación de Zulia, el estado demográficamente más importante del país. Una victoria que contrasta con la poca afluencia de electores. Pero según el gobierno, el primer derrotado es el llamado a la abstención de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Pero evidentemente no les está dando ningún resultado. Muy por el contrario, están generando un sufrimiento innecesario al pueblo de Venezuela, que ayer les dijo: quiero paz, quiero democracia, quiero seguir viviendo en un país independiente, soberano. Pese a los esfuerzos del oficialismo, la participación fue muy baja, el 47,32%. 3 de los 4 grandes partidos opositores no concurrieron a las elecciones por considerar que no había garantías para unos comicios libres y transparentes. El partido Voluntad Popular del opositor Leopoldo López insistió en denunciar que las elecciones se caracterizaron por un clima fraudulento. Es muy difícil calificar de evento electoral. Aquí en Venezuela, cuando hay procesos, normalmente se habla de una fiesta electoral. Y lo que vivimos ayer no fue una fiesta electoral, fue una farsa electoral. Un resultado que de ninguna manera cambia las razones por las cuales hemos estado en las calles, hemos estado recorriendo cada rincón de este país y del mundo, denunciando que en Venezuela no hay democracia. Asimismo, rechazaron la declaración de Maduro en la que amenazó con prohibir la participación en las presidenciales de 2018 a los partidos que no acudieron a las urnas. Una amenaza que también criticó Estados Unidos. Washington acusó a Maduro de un nuevo intento de consolidar su poder dentro de una dictadura autoritaria. Con esta tercera victoria en lo que va de año y en espera de si realmente va a poner en práctica su amenaza, Nicolás Maduro afianza su plan para buscar una reelección en las presidenciales de 2018. Las autoridades peruanas emitieron el lunes una alerta sanitaria por presunta leche contaminada con salmonela. Perú es uno de los países afectados por el escándalo que ha azotado a la empresa de lácteos Lactalis en Francia. Allí más de una veintena de bebés se enfermaron tras consumir productos de esta empresa que exporta a varios países. En una conferencia de prensa, el director general de Salud Ambiental, Luis de Carpio, advirtió que podría haber mercadería contaminada en supermercados y dispuso la inmovilización de algunos productos. La empresa Gloria importa productos de Lactalis a Perú. En Colombia, las autoridades sanitarias aseguraron que la leche posiblemente contaminada procedente de Francia no ingresó al país. Los observadores internacionales esperan la llegada del candidato presidencial Salvador Nasrallah. Viene a entregarles documentos que, según él, evidencian el fraude electoral en Honduras. Nasrallah trae más de 14.000 actas electorales como prueba de que él ganó. Ellos están en la mejor disposición de aplicar la ley. Les hacía falta que nosotros le entregáramos un documento y hoy se los hemos entregado. De igual manera, ellos ya tienen información que les entregó el Partido Liberal y que les entregó otra gente, lo que han recabado ellos. Pero sí están claros que este es un proceso fallido. Yo confío en la OEA y confío en la Unión Europea, pero por encima de ellos hay otros intereses. La alianza de oposición de Nasrallah acusa a Estados Unidos de injerencia en el proceso electoral y espera que los peritos de la OEA y la Unión Europea revisen todo el proceso. De lo contrario, se negará a reconocer la reelección de Juan Orlando Hernández. El tiempo corre. El Tribunal Supremo Electoral debe proclamar al nuevo presidente de Honduras a más tardar este 26 de diciembre. El último debate electoral en Chile antes de la segunda vuelta de este domingo estuvo marcado por la tensión y precedido de un enrarecido ambiente político. Con acusaciones de manipulación de cifras en contra del opositor Sebastián Piñera y de intervención del gobierno en favor del oficialista Alejandro Guiller. Uno de los temas más polémicos fue el de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Pero los candidatos chocaron también en sus opiniones sobre política migratoria, aborto, matrimonio homosexual, educación y sobre el controvertido sistema privado de jubilación.
Está por ver qué dicen los chilenos en las urnas este domingo, en unas elecciones donde ronda el fantasma de una elevada abstención. El político mexicano de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador presentó ante su partido su solicitud formal para ser candidato por tercera vez a la presidencia en las elecciones del 1 de julio. López Obrador es el líder y fundador del movimiento Regeneración Nacional y no tendrá competencia interna en su candidatura. El exalcalde de Ciudad de México, de 64 años, buscará por tercera vez la presidencia después de haber quedado en segundo lugar en 2006 y 2012. Escenas de profunda emoción en Estrasburgo. El padre del líder opositor venezolano Leopoldo López recibe el premio del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia. Su hijo está en arresto domiciliario luego de haber sido internado en la prisión militar de Ramo Verde, hecho que lo convirtió en el símbolo de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero el galardón no es solo para él, ni para otros altos dirigentes de la oposición democrática, como Antonio Ledesma y Julio Borges, que viajaron especialmente a Estrasburgo para recibirlo. El premio Sájarov ha sido concedido a la oposición democrática de Venezuela, en particular a la Asamblea Nacional, presidida por Julio Borges, y a los presos políticos de la lista del Foro Penal Venezolano. Más allá de la oposición democrática, el premio es para todos los venezolanos en el mundo. Así lo entendió también el presidente de la Asamblea Nacional, que realizó su propio homenaje. El premio Sájarov honra la memoria de 157 venezolanos asesinados por la represión brutal del gobierno durante las protestas pacíficas que realizamos durante este año 2017. Aunque en Venezuela la crisis económica se agiganta y el régimen no da el brazo a torcer, el Parlamento Europeo expresa un mensaje claro. La lucha de la oposición venezolana dará sus frutos y merece ser acompañada. Indignación en Buenos Aires por la intención del gobierno de recortar el sistema de pensiones. La marcha convocada por los sindicatos en las calles de Buenos Aires terminó en violentos disturbios. Las protestas van dirigidas a las impopulares reformas destinadas a reducir el alto déficit y reactivar la economía. Anteriormente, en el anterior gobierno, teníamos 2 aumentos y el aguinaldo, y eso nos servía para poder estar dignamente como jubilados. Le dieron al campo, a la minoría, a todos le dieron todo, amigo. Y este chabón le saca a los más pobres para darle a los más ricos. Los disturbios en la calle alcanzan al Parlamento, forzando al Congreso argentino a suspender el debate sobre reformas. En sus 2 años en la presidencia, Mauricio Macri ha optado por la austeridad. Además de las reformas tributarias y laborales, Macri está tratando de modificar el sistema de pensiones y ahorrar miles de millones de dólares. La oposición y los sindicatos denuncian que estas medidas empobrecerán a millones de pensionistas y receptores de subsidios sociales. Una reforma, en definitiva, que afectará a los más vulnerables. El Clan del Golfo, el mayor cártel narcotraficante de Colombia, anunció el miércoles un cese unilateral de lo que llama sus acciones militares ofensivas. En su comunicado, el clan insta al ELN y a los grupos disidentes de las FARC a abandonar los enfrentamientos contra la banda para buscar, dice, la paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó como positivo el anuncio de la banda narcotraficante El Clan del Golfo de hacer un alto al fuego durante las fechas navideñas, pero advirtió que las autoridades mantendrán la ofensiva contra esa organización. En los últimos días, la policía colombiana ha detenido a los principales dirigentes del Clan del Golfo. El Congreso peruano aprobó una moción para destituir a Pedro Pablo Kuczynski. La oposición lo acusa de incapacidad moral al haber ocultado presuntamente vínculos con Odebrecht en su época de ministro de Economía. Los fujimoristas cuentan con mayoría absoluta junto a otros grupos opositores. El partido de gobierno pide más tiempo para argumentar.
El gobernante había negado haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el pasado sábado reconoció un trabajo, pero dejando claro que no durante el ejercicio de su cargo público. El jueves, el presidente anunció en un mensaje a la nación que no piensa renunciar. Compatriotas, no me voy a dejar amedrentar. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lavajato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario. El Congreso peruano debatirá el próximo 21 la petición de destitución del presidente por, presuntamente, ocultar pagos de Odebrecht a una de sus empresas cuando era ministro. El Congreso de México aprobó la polémica Ley de Seguridad Interior, que dará un papel prioritario al Ejército en materia de seguridad pública. Desde 2006, los militares sustituyen a la policía en cientos de municipios, pero lo que empezó como excepción adquiere ahora rango de ley. Organismos nacionales e internacionales la critican por ser vaga y poco transparente. La ONU ha calificado de lamentable su aprobación y advierte de que puede agravar aún más la desprotección ante abusos de los derechos humanos. Falta un control adecuado y un mecanismo que castigue los abusos cometidos. Con avances notables, pero sin acuerdos concretos. Así concluyó la nueva ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, celebrada en Santo Domingo. Entre otros reclamos, la oposición exige que se excarcele a más de un centenar de personas que consideran presos políticos, que se abra un canal humanitario y se les den garantías electorales para las presidenciales de 2018. Ambas partes se reunirán de nuevo el 12 de enero. Y esta fue la retrospectiva de la semana en América Latina.